Cuando hablamos del universo cinematográfico de Marvel, es imposible no pensar en Tony Stark. Pero lo que lo hace fascinante no es solamente su armadura, ni su fortuna, ni su sarcasmo. Lo que realmente captura a críticos y espectadores hoy en día es la transformación de Robert Downey Jr., interpretando a un hombre que pasó de ser arrogante, narcisista y egocéntrico, a convertirse en un símbolo de sacrificio y humanidad. Bienvenidos a Mentes Curiosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido. Y sin más rodeos, vamos con el video. Y lo curioso es que esa evolución no es solo del personaje, también es del propio actor. Robert Downey Jr. estaba prácticamente acabado en Hollywood antes de ponerse el traje de hierro, y hoy se le ve como uno de los pilares del cine contemporáneo. Esa simbiosis entre la vida real y la ficción hace que, al revisar la película en 2025, tenga un peso emocional mucho más fuerte. Por eso, Iron Man no es simplemente el inicio del UCM, sino una lección sobre segundas oportunidades, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¿Tú también sientes que Robert Downey Jr. y Tony Stark se fusionaron en un mismo mito? Suscríbete y quédate, porque vamos a desarmar capa por capa cómo un playboy arrogante se transformó en el héroe más querido del planeta. Una de las razones por las que la crítica vuelve a hablar de Iron Man con tanta fuerza es porque, en retrospectiva, la película no fue solo el inicio de una saga de superhéroes. Fue el comienzo de una nueva manera de entender el cine popular. En 2008, nadie imaginaba que una cinta sobre un millonario excéntrico iba a dar forma a un universo de más de 20 películas interconectadas. Hoy, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que todo ese imperio narrativo se sostiene sobre la interpretación de Downey Jr. Y lo más interesante es que críticos y espectadores coinciden en que, sin la humanidad contradictoria que el actor le dio a Tony Stark, quizás Marvel nunca hubiera tenido la fuerza que alcanzó. No era un héroe perfecto, era un hombre con defectos, vicios, arrogancia, y eso lo hacía sorprendentemente cercano. ¿Recuerdas la primera vez que viste a Tony Stark en pantalla y pensaste, ¿este tipo es diferente? Dale like y acompáñanos, porque estamos apenas empezando a descubrir por qué este personaje sigue siendo tan relevante. Lo que muchos no notaron en su momento es que Iron Man rompió con un molde clásico del héroe. Antes de Tony Stark, el cine de superhéroes solía presentarnos protagonistas moralmente rectos, casi impecables. Superman, Capitán América, incluso Batman en muchas de sus versiones. Tony, en cambio, era un hombre defectuoso, egocéntrico, que no pedía disculpas por ser quien era. Y esa fue precisamente la genialidad. Marvel no intentó suavizarlo, sino mostrarlo con toda su crudeza. Hoy los críticos destacan cómo esa decisión creativa fue revolucionaria, porque abrió la puerta a héroes imperfectos, contradictorios, más humanos. En lugar de esconder sus errores, los convirtieron en la base de su evolución. Eso explica por qué, a pesar de sus defectos, Tony Stark terminó siendo uno de los personajes más amados de todo el cine. ¿Crees que la clave del éxito de Iron Man fue mostrarnos a un héroe con defectos reales? Suscríbete y comenta tu opinión, porque este debate está más vivo que nunca. Otra razón por la que Iron Man sigue siendo tan discutida es por el paralelismo entre Tony Stark y Robert Downey Jr. Ambos eran vistos como causas perdidas. Tony era un playboy irresponsable que solo pensaba en sí mismo, y Downey Jr. era un actor marcado por escándalos, adicciones y un historial complicado en Hollywood. La película no solo rescató a Tony como héroe ficticio, sino también a Robert como figura real del cine. Ese cruce entre ficción y realidad hizo que el público conectara con una autenticidad pocas veces vista. No estábamos viendo simplemente un personaje inventado. Estábamos viendo a un hombre luchando contra sus demonios, en la pantalla y fuera de ella. Y esa carga emocional sigue impresionando a críticos y espectadores cuando revisitan la película en 2025. ¿Alguna vez pensaste que la redención de Tony Stark también fue la redención de Robert Downey Jr.? Dale like si también lo viste así, y quédate porque esto se pone cada vez más interesante. Uno de los puntos que más resaltan los críticos al volver a mirar Iron Man es cómo la película refleja la transformación de la sociedad después del 11 de septiembre. Hasta ese momento,
Muchas historias de superhéroes giraban en torno a amenazas abstractas o villanos exagerados. Pero Iron Man puso sobre la mesa temas como la guerra, el terrorismo, la industria armamentística y la responsabilidad ética de quienes tienen poder. Tony Stark no luchaba solo contra un villano, luchaba contra el legado de sus propias decisiones y contra un sistema que él mismo había alimentado. Esa reflexión, vista desde hoy, parece aún más relevante. Un héroe que no nació de un accidente, ni de un superpoder, sino de un acto de conciencia. Por eso, Iron Man no es solo el inicio del UCM, sino un espejo de un cambio cultural en cómo entendemos la seguridad, el poder y la responsabilidad en tiempos modernos. ¿Te habías dado cuenta de lo política y actual que resulta la historia de Tony Stark? Suscríbete y comenta, porque vamos a seguir profundizando en estas conexiones ocultas. Otra clave del éxito de Iron Man es la manera en que redefinió lo que significa ser un héroe en el cine. Antes, el héroe era alguien que recibía un don, un poder o una misión divina. Tony Stark, en cambio, se convirtió en héroe a partir de su inteligencia, su ingenio y su capacidad de reinventarse. No necesitó una picadura de araña ni haber nacido en otro planeta. Su superpoder fue asumir responsabilidad por lo que había creado y decidir cambiar. Esa idea conecta profundamente con el espectador, porque nos dice, cualquiera puede ser un héroe si toma decisiones valientes. Y en un mundo saturado de historias de personajes invencibles, la vulnerabilidad de Tony lo hizo destacar. Era humano, demasiado humano, y esa humanidad es lo que lo transformó en un mito. ¿Crees que el verdadero poder de Tony Stark está en su armadura o en su mente y corazón? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando estas ideas. Si hay algo que fascinó tanto a críticos como a fans, es cómo Iron Man logró equilibrar humor, arrogancia y vulnerabilidad en un mismo personaje. Tony Stark podía lanzar una broma sarcástica en un segundo, y al siguiente, mostrar un vacío existencial que lo hacía profundamente humano. Esa mezcla era arriesgada. Demasiado humor podía quitarle peso. Demasiada oscuridad podía hacerlo insoportable. Pero Robert Downey Jr. encontró un punto medio perfecto. Esa dualidad es la que hoy se valora tanto. Un héroe que nos hacía reír, pero también pensar. Un millonario excéntrico que al mismo tiempo mostraba heridas invisibles. En retrospectiva, esa complejidad fue lo que permitió que Tony Stark no se desgastara en más de 10 años de cine, sino que creciera junto al público. ¿A ti qué parte de Tony te atrapó más? ¿Su humor sarcástico o sus momentos de vulnerabilidad? Suscríbete y cuéntamelo en los comentarios. Un detalle que muchos críticos destacan al revisar Iron Man es cómo la película introdujo una nueva relación entre tecnología y humanidad. La armadura no era solo un traje, era una extensión de Tony Stark, un símbolo de cómo la innovación puede ser usada tanto para la destrucción como para la protección. Esa dualidad resuena hoy más que nunca. En un mundo donde la inteligencia artificial, los drones y la biotecnología nos hacen preguntarnos constantemente, ¿estamos creando herramientas para mejorar la vida o para controlarla? Tony Stark se convirtió entonces en el emblema de esa tensión. Un hombre que literalmente cargaba con el peso de su tecnología, sabiendo que podía salvar o condenar al mundo. Y esa lectura, en 2025, conecta directamente con los debates actuales sobre ética tecnológica. ¿Tú qué opinas? ¿Iron Man nos enseñó a confiar en la tecnología o a temerla? Suscríbete y deja tu comentario, porque lo mejor de esta reflexión aún está por venir. Algo que explica por qué Iron Man sigue en boca de todos es la forma en que redefinió el concepto de sacrificio en los héroes modernos. Tony Stark empezó siendo alguien que vivía solo para sí mismo, fiestas, dinero, reconocimiento. Pero poco a poco, entendimos que cada decisión que tomaba lo alejaba de ese egoísmo inicial y lo acercaba a un camino de entrega total. Esa evolución no se sintió forzada ni artificial, sino natural. Y lo más poderoso es que nos mostró que el verdadero heroísmo no está en tener poderes, sino en estar dispuesto a renunciar a lo que más amas por un bien mayor. Hoy,
Los críticos ven en Tony un reflejo de algo que trasciende el cine. La idea de que el héroe moderno es el que se sacrifica, no el que domina. ¿Crees que Tony Stark nos enseñó más sobre el sacrificio que cualquier otro héroe del cine? Dale like y comenta tu visión, porque esta conversación se pone cada vez más profunda. Una de las reflexiones más interesantes sobre Iron Man es cómo cambió la manera en que entendemos el legado. Tony Stark no solo construyó una armadura, construyó una idea que inspiró a todo un universo de héroes. Su influencia se ve en cada rincón del UCM, desde los Vengadores hasta personajes más pequeños que se vieron impulsados por lo que él inició. Lo fascinante es que ese legado no depende de su perfección, sino de su humanidad. Su arrogancia, sus errores y sus fracasos se volvieron parte de la enseñanza. Y es eso lo que críticos y fans siguen aplaudiendo en 2025, que Iron Man nos recuerda que dejar huella no significa ser perfecto, sino ser auténtico y atreverse a cambiar. ¿Tú qué piensas? ¿El legado de Tony Stark está en su tecnología o en la inspiración que dejó a los demás? Suscríbete y déjame tu respuesta en los comentarios. Al final, lo que hace que Iron Man de Robert Downey Jr. siga siendo tan relevante no es solo que inauguró el universo cinematográfico de Marvel, ni que revolucionó el cine de superhéroes. Lo que lo convierte en un mito es que nos mostró a un hombre común con defectos extraordinarios, que decidió cambiar y cargar con el peso de sus decisiones. Tony Stark pasó de ser un símbolo de egoísmo a un referente de responsabilidad y sacrificio. Esa es la razón por la que en 2025, críticos y espectadores no hablan solo de una película, sino de un fenómeno cultural. Iron Man no fue simplemente ficción. Fue un espejo donde vimos nuestras propias contradicciones, miedos y deseos de redención. Y gracias a Robert Downey Jr., esa historia trascendió la pantalla para convertirse en parte de nuestra cultura colectiva. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este no es solo un análisis de cine. Es un viaje para descubrir por qué ciertas historias marcan generaciones enteras.